el que ha sido absuelto de su pecado y liberado de su falta. Feliz el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta las culpas y en cuyo espíritu no hay doblez. Me alegras con tu salvación, Señor. Pero yo reconocí mi pecado, no te escondí mi culpa. Pensando, confesaré mis faltas al Señor, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Me alegras con tu salvación, Señor. Alégrense en el Señor, regocíjense los justos, canten jubilosos los rectos de corazón. Me alegras con tu salvación, Señor. Me alegras con tu salvación, Señor. Hola, buenas noches. Agradecido con Dios de que nos da vida y a ti por la oportunidad que me brindas de estar reunidos en este espacio de estudio bíblico el día de hoy con nuestras clases sobre la vida de Jesús de Nazaret a la luz de los 4 evangelios. Agradezco tu presencia hoy, día martes 7 de noviembre del año 2023. Y como todas las ocasiones, vamos a comenzar dándole culto, dando adoración a Dios nuestro Padre y a Jesús de Nazaret, nuestro hermano y Señor. Y te invito a que juntos digamos en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, el canto que escuchamos en el inicio de nuestra sesión del día de hoy es una interpretación basada en el Salmo 32. No olvides que cuando yo te cito un número de salmo, me estoy refiriendo a la numeración hebrea, no a la que tú encuentras luego en tu Biblia entre paréntesis, que corresponde a la numeración griega. Y para que digas, no, pues si no dicen el mío, en el 32 no dice esto, pero ya con esta aclaración espero que sí lo entiendas. Y este salmo es un bello salmo también que se le atribuye la autoría del rey David. Es un salmo con sentido penitencial y, y nos hace ver que David se siente eternamente agradecido con Yahvé Dios por la misericordia que le brinda en limpiarlo de sus pecados. Concretamente, en este caso,
hace referencia, bueno, no hace referencia, sino que parte de uno de tantos de sus pecados, igual que tú y yo tenemos, y que pues se volvió famoso porque quedó documentado en la Biblia con mucha precisión, y pues es consecuencia de haber tomado a la mujer del prójimo, a Betsabé, la esposa de su lugarteniente Urías, que pues ha de haber sido hermosísima al grado de que, habiendo tenido el rey David cientos de mujeres en su vida, pues se prendó de la esposa de Urías, y y pues tuvo una relación con ella, de la cual vino como consecuencia un hijo. Y pues esto fue duramente criticado por Yahvé Dios a través de la boca del profeta Natán, que entrevistándose con David, le hizo ver el disgusto de Yahvé, que lo ha llenado de privilegios, que lo ha llenado de gracias, de bendiciones, y él pues se aparta del camino, de la senda de lo correcto y del bien que nos marca Dios, y se lo critica acérrimamente y le advierte que ese pecado no será pasado por alto por Yahvé. Y así fue, después de que nace este niño, producto de esta relación, en 7 días pasa de la vida a la muerte. Y son 7 días que marcan a David en una forma muy, muy fuerte, porque por un lado, por lo que le dijo el profeta, pues él reconoce su pecado, se humilla, se avergüenza, pide súplica a Dios, y dicen que esos días de que nació este niño a que murió, él se la pasó en ayuno, haciendo oración, eh, muy, muy, muy metido en su pena. Cuando se da cuenta de que el niño ha muerto, algo curioso, fíjate, le pide que le lleven alimento, se asea, se cambia, se pone bien, y le preguntaban, oye, pero si tú ayer estabas ayunando y estabas orando, y él, todavía en la confusión de lo que había sucedido, le dice, es que yo le supliqué a Yahvé que me perdonara, y, y pues estuve metido en esa súplica, pero el que estaba vivo ya se fue al Seol, al lugar de los muertos. Entonces, ¿qué más, qué más puedo pedirle? Entonces la vida, como decimos ahora, la vida sigue y vamos adelante. Bueno, de todas formas, él esa reacción pues la fue corrigiendo, eh, tomó, recuerdas que urdió con uno de los responsables militares de sus campañas que pusieran a Urías al frente de las batallas con toda la intención, además de que lo mataran. Entonces, pues doble pecado, ¿no? Y fuerte. Una, el haber, eh, el haber tomado a la mujer del prójimo. En segundo lugar, el haber propiciado la muerte de una persona, ambas ligadas. No era cualquier cosa menor. Sin embargo, tú puedes tener la certeza de que, como en este salmo, David cita, bueno, las palabras de David quedan profundamente y eternamente agradecidas con Yahvé Dios por la gracia que le concede, y con la certeza de que lo limpió de su pecado y que le permite seguir adelante, que la prueba más irrefutable de esto, y que te quede a ti muy claro, es que no solamente lo perdonó, sino que lo llenó de más gracias. La más importante, de que el segundo hijo que concibió con Betsabé
fue el propio rey Salomón, que por cierto, si tú no sabes, la palabra de Salomón quiere decir, bueno, en hebreo se le dice Yadidías y significa el amado. Imagínate, imagínate el nombre que llevó este rey de Israel, el hijo de David, y que tristemente después de los hijos de Salomón hubo discrepancias y es cuando viene la división, se fracciona el reino de Israel y el de Judea. Bueno, Israel con su capital Judea, más bien, o más bien dicho al revés, perdóname, el reino de Judea con su capital es Jerusalén, te preciso de nuevo, el reino de Judea con su capital Jerusalén, que es la parte sur de la península siria, y en la parte norte, que era la capital Samaria, que era propiamente... mira, ¿qué estoy haciendo? Me tengo que concentrar mejor. El reino del norte es el de Israel y su capital Samaria. El reino del sur es Judea y su capital Jerusalén. Esta fracción fue posterior a la vida de Salomón, pero pues no queda duda de que Dios no solamente lo perdonó a este David, sino que lo llenó de creces y lo mejor de todo es que le construyó la casa más digna que puede haber porque a través de la familia y de la casa reinante de David va a llegar Jesús de Nazaret a este mundo terrenal y va a perdurar su gloria, su poder, su majestad hasta el fin de los tiempos. Bueno, esto te lo comento porque quiero que descubras a través de todo esto el que tú, como yo y como todos, somos pecadores, en mayor o menor grado, pero todos somos pecadores. Yo te invito a que viendo este ejemplo, no tengas la menor duda que por grande que sea tu pecado, que por que la falta que tú hayas hecho sea lo peor que te puedas imaginar, que te sientas el más despreciable de este mundo, que te sientas chinche entre las chinches, no sé cómo decírtelo, no pierdas la oportunidad, punto número uno, de arrepentirte profundamente. En segundo lugar, de tener un diálogo íntimo y profundo con Dios y de acudir a confesarte. No lo dudes, no hay pecado que no pueda ser perdonado porque el presbítero, el sacerdote, te va a escuchar y a dar la absolución por el poder y en nombre de Dios, en poder y en nombre de Jesús, y eres toda misericordia. Entonces, no te frenes, hazlo, no vivas cargando lastres innecesarios y pon tu vida y tu espíritu en paz. Y verás que la vida fluye mejor, verás que todo es más agradable y vas a vivir a plenitud. Bueno, pues dicho ya todo este relato, vamos a pedirle a Jesús de Nazaret y a su Espíritu Santo que nos ilumine a todos nosotros para encontrar la paz interior, que también ilumine a nuestros dirigentes y a todas las personas que mueven los destinos de nuestras ciudades, de nuestro país, de los distintos países del mundo y sobre todo en las regiones donde hay conflictos bélicos y donde hay persecuciones y hay migraciones en gran escala, en fin, en donde haga falta la paz en este mundo, nos dé la gracia de su misericordia. Creemos en Él, tenemos la certeza de que así será. Nuestra esperanza en Él no tiene límites porque Él nos los demostró siempre y estamos seguros que así se va a dar. Muy bien, pues entonces, ya retomando nuestro tema de clase, estuvimos viendo en las clases pasadas cómo fue la vida de la infancia de Jesús, lo que sabemos a través de los evangelistas Mateo y Lucas, lo estuvimos viendo, y y pues bueno,
ya no hay necesidad de estar retomando el tema para poder ir avanzando. Aquí nada más te recuerdo que todo esto solamente es narrado por estos dos evangelistas y que tiene una connotación muy fuerte. En el caso de Mateo, que él como buen conocedor de toda la ley de los judíos, de la Torá, nos va a ir manejando desde la genealogía de Jesús y durante todos los momentos de su vida, un orden de acuerdo a la forma de, de estudio y de comprensión entre los judíos acerca de toda la vida de Jesús, a darle un sustento, y ese sustento va a venir soportado indiscutiblemente por los escritos de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, que para los judíos es su ley, su Torá. Bueno, por otra parte, en el caso de Lucas, que ya hemos dicho que él es el evangelista del Espíritu Santo, él nos va a manejar desde el principio la fuerte presencia del Espíritu Santo desde la concepción de Jesús en el virginal seno de María la Virgen, por designio divino de Dios y por obra del Espíritu Santo, y durante toda su vida. Y hoy vamos a poder ahondar un poquito más en detalles finos sobre lo que te estoy diciendo, porque indiscutiblemente piensa que nosotros conocemos a la Santísima Trinidad por el propio Jesús de Nazaret, sino Él nos los vino en los tiempos de la plenitud, cuando viene a este mundo, nos vino a presentar ya en su ministerio público en diferentes momentos a la Santísima Trinidad. Había idea entre el pueblo judío eh, de avance en estos conceptos, pero nadie como Jesús nos los vino a presentar, porque él sí ya nos habla con claridad de las tres personas con la misma, consubstanciales, que obvio, para entendimiento de todos, surgen de Dios Padre, pero que tienen la misma preponderancia, el mismo rango, pudiéramos decir, dentro de la divinidad. Y entonces con Jesús lo vamos a entender poco a poco mejor. Bueno, pero entonces ya habiendo dejado esa etapa de su concepción, de su nacimiento en Belén, de todo lo que fue la adoración de los magos de Oriente, lo que fue la adoración de los pastores en el pesebre, des, después que vimos ya que fueron, porque el ángel le dijo a José que corría riesgo la vida de Jesús y emigran hacia Egipto, y que cuando llegue el tiempo oportuno ya regresan a la península siriaca y se establecen en Nazaret. Ya todo eso ya lo vimos, nada más te lo estoy citando, que después nos citaron cuando fue la presentación por la purificación de María, y que también Jesús acompaña en este momento a sus padres, y queda muy claro que él no fue rescatado siendo aún el primogénito de la familia, y, y por lo tanto Jesús eh, fue preservado para el servicio de Dios. Eso nos queda claro, solamente Lucas lo cita, que no fue rescatado, y eso es un dato importante para nosotros. Y después de ahí vimos que ya no citan algo más que las exclamaciones de la profetisa Ana, y también después vimos cuando a los 12 años va a su bar mitzvah, esa ceremonia judía en la cual los adolescentes se responsabilizan de su formación religiosa,
y que nosotros lo conocemos dentro de la tradición cristiana católica como el, que Jesús se quede en el templo y que es hallado por sus padres e incluso dentro de los misterios que se contemplan en el rosario, hay uno que hace alusión a esto. Ya vimos cómo estuvo la cronología de este hecho y ya después de todo esto, ya hablamos acerca de la personalidad de Juan Bautista, vimos que Lucas se refiere a él con más amplitud, le da una preponderancia fuerte porque nos presenta al precursor de Jesús de Nazaret en cuanto a la obra que él viene a hacer aquí a este mundo. No, no porque Juan Bautista estuviera, estuviera pues subestimado. Él tiene una importancia bárbara, el propio Jesús de Nazaret nos los dijo, que no había nadie nacido de mujer más grande que Juan, lo vimos en la clase pasada, y eh, los otros evangelistas sinópticos, pues también se refieren a Juan, no con tanto detalle como lo hizo Lucas, y te repito, la causa es que este Lucas nos quiere exaltar con más profundidad los antecedentes de lo que sucedió antes de que se inicie el ministerio público de Jesús. Y la prueba es tal que si tú te fijas y tú ves que Mateo, siguiendo las costumbres de las tradiciones judías, lo primero que hace en su evangelio es presentarnos la genealogía de Jesús. Lucas lo deja hasta el capítulo 3 y se aboca primero a hablarnos acerca de la anunciación a la Virgen María, de su futura maternidad, nos platica de la visita de la Virgen María a su prima Santa Isabel, madre de Juan Bautista, en fin, nos da muchos detalles y ya hasta el 3 capítulo, pudiéramos decir, por no pasar por alto, nos habla de una genealogía que parte desde Adán. O sea, él se va más a profundidad para resaltar la grandeza teológica de Jesús en su llegada a este mundo. Y recordemos que con esta concepción de Jesús en el seno virginal de María por decisión de Dios Padre y por obra del Espíritu Santo, se va a iniciar en ese instante los tiempos de la plenitud. Sin embargo, los tiempos de la plenitud formalmente van a tener, eh, van a ser paralelos a cuando se dé después de la muerte y gloriosa resurrección de Jesús, cuando Él va al cielo a su glorificación, es cuando en estricto, pudiéramos decir, en estricto momento, se da a la par de los tiempos escatológicos ya el cumplimiento de la plenitud. Mas, sin embargo, esta plenitud, los tiempos de la plenitud se iniciaron cuando por decisión de Dios Padre tenía previsto, desde antes de la creación del mundo, tenía previsto que tenía que llegar este momento en que iba a mandar a su hijo. ¿Y por qué lo iba a mandar? Pues porque se había desviado mucho el camino con relación a lo que tenía que ser el culto a Dios y las costumbres entre los humanos. Y por esa misma razón, ya hemos hablado de que Jesús va a venir con toda la intención primera de enderezar los caminos de los judíos y ya hasta después se va a abocar a llevar su catequesis, su misericordia a los gentiles y paganos, recordándote que los gentiles son todos aquellos que no son judíos. En aquellos tiempos no había más que de dos sopas. ¿Eras judío o no eras judío? Así. Y esos que no eran judíos eran los gentiles. Bueno, entonces, dicho todo esto, ya estamos ubicados en el siguiente pasaje
muy importante, es el bautismo de Jesús de Nazaret. Vamos a comenzar a ver este pasaje de la vida de Jesús de Nazaret a través de la óptica de este Mateo. Fíjate que a mí me llama la atención porque a pesar de que este Marcos eh, escribió su evangelio ya en arameo, se dio a conocer en el año 64, siempre me ha llamado la atención por qué en las Biblias aparece primero el evangelio de Mateo, que el evangelio de Mateo pues apareció más o menos por el año 80. Y fíjate que no lo dice aquí, yo lo deduzco. O sea, tírame de a loco si tú quieres, pero yo creo que la razón de esto es porque, aunque no está precisado en la Biblia, pero se reconoce que más o menos por el año 50 de la era común, de la nueva era, apareció traducido ya al griego lo que fue los escritos del Mateo arameo. Se presume, se cree que más o menos entre los años 34 y el año 40, más o menos, o 45, ya después de la muerte y resurrección y glorificación de Dios Padre, este Mateo estuvo concentrando escritos que hablaban sobre la vida del Maestro, y estos fueron traducidos al griego y se pudo tener más evidencia de los mismos por el año 50. Entonces yo te repito, yo, Laures de Arabia, o en mis deducciones, creo que tal vez es porque el Mateo arameo, pues sí, apareció por el año 50, antes de que apareciera el Evangelio de Marcos. Entonces, yo, siguiendo el orden en que está aquí en la Biblia, pues te voy a hablar ahorita acerca del bautismo de Jesús de acuerdo a la versión de Mateo. Bueno, te quiero recordar que este Mateo, dentro del orden que sigue, este Mateo es un hábil maestro en la forma en que presenta su evangelio y lo tiene en 7 secciones. La primera sección es en donde habla sobre la vida oculta de Jesús o sus primeros años o la vida privada, llámale como tú gustes. Y la sección número 7 habla de la pasión y muerte, resurrección de Jesús y su glorificación. Entonces quedan 5 etapas que pudiéramos decir son la parte central del sándwich. La tapa, una tapa, su vida privada, otra tapa, su pasión y muerte. Y el centro, donde va todo lo más sabroso del sándwich, él lo pone en 5 secciones. Y estas 5 secciones, todas tienen relación con el reino de los cielos. Recuerda que para los judíos no se decía ni se sigue diciendo, bueno, para empezar ellos no reconocen el Nuevo Testamento, punto. Pero dentro de lo que ellos hablan de el reino de Dios, no pueden pronunciar ellos por respeto el nombre de Dios, el nombre de Yahvé para ellos, y utilizan muchos otros adjetivos, uno de los cuales más conocido es el de Adonai. Bueno, pues entonces, en esta primera parte dedicada al reino de los cielos, este Mateo la intitula como la promulgación del reino de los cielos. Y todas sus secciones de este Mateo van a tener 2 partes, una narrativa y otra de un discurso. Esas van a irse sujetando a lo que él va a tocar en ese bloque. En este caso, de la sección narrativa de la promulgación del reino de los cielos, nos habla Mateo acerca de la predicación de Juan Bautista, que ya en la clase pasada estuvimos abordando. Y ahorita nos vamos a meter de lleno a lo que en el mismo capítulo 3, pero a partir del versículo 13, nos cita este Mateo sobre el bautismo de Jesús.
Me permito dar lectura. Dice, por entonces se presentó Jesús, que venía de Galilea al Jordán, a donde Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo y le decía, soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿y vienes tú a donde mí? Jesús le respondió, deja ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó. Está bastante explícito estos versículos, sin embargo, pues aquí de lo importante es que este Jesús le pide, bueno, más que le pide a Juan que proceda a ese bautismo de conversión, porque esto daba cumplimiento al plan de la salvación que tenía previsto Dios Padre y por el cual había mandado a su unigénito a este mundo. Tenía que comenzar así. Por esa razón, aquí aparece esta palabra en la boca de Jesús para que cumplamos toda justicia. O sea, es el dar cumplimiento al plan divino, al plan de Dios. Continúo, dice, una vez bautizado Jesús, salió del agua. En esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Bueno, aquí esto es lo sustancial, ¿no? Aquí nos cita, una vez bautizado Jesús, salió del agua, por lo tanto, el bautismo de conversión que aplicaba este Juan se dio en la persona de Jesús, igual como sucedía con los judíos que iban a tomar ese ritual. No nos confundamos. Aquí en la Biblia nos los ponen ya como bautismo. Sin embargo, pues si queremos hablar correctamente, o por lo menos saberlo, sabemos que no era un bautismo, sino era una ablución, era un ceremonial de conversión, que fue muy importante porque fue previo a la llegada de Jesús y fue un gran avance el que Juan pedía que si te ibas a vivir esta ablución, esta purificación, si tú quieres llamarlo así. Punto número 1, tenías que arrepentirte de tus pecados. Punto número 2, hacerte el propósito de no volverlo a hacer. Y entonces ya sumergido en el agua, salías a la nueva vida, ya pudiéramos decir purificado. Entonces, no era un bautismo, pero para nuestros ojos escuchamos bautismo y lo relacionamos perfectamente con lo que nosotros mismos vivimos en cierto momento de nuestra vida. La mayoría siendo pequeños, quizás algunos siendo adultos, pero pues que es lo mismo. Para nosotros, que es el bautismo, pues es un signo sensible en que somos hijos de Dios, que somos, porque fuimos bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en nombre de la Santísima Trinidad. Pero en aquellos tiempos, ok, tú calladito te ves más bonito, tú aquí ves que dice una vez bautizado, ok, una vez bautizado, pero era un ceremonial de purificación y punto. Luego continúa Mateo, en esto se abrieron los cielos. No pensemos que es una apertura física de los cielos. Hay expresiones dentro de las costumbres hebreas que a veces pensamos que son tal cual. El decir que se abrieron los cielos significa que una comunicación entre el cielo y la tierra se está dando, que está siendo un cambio profundo y trascendental que va a dejar una huella indeleble, profunda y por siempre, ¿no? Entonces, eso sería la descripción de la expresión que se abrieron los cielos. Entonces, te repito, lo importante es que se está narrando un acontecimiento
inédito y que va a ser trascendente. Bueno, continúo. Y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y venía sobre él. Aquí no nos está citando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, te repito, lo vamos a conocer en su oportunidad de la boca de Jesús de Nazaret. Sin embargo, ya había habido un avance en las creencias judías y ya hablaban del Espíritu de Dios. No reconocían, no citaban las tres personas, pero sí citaban que Dios, que su Espíritu estaba haciéndose presente. Ya era un gran avance para cómo estaban ellos. Y entonces que desciende en forma de paloma sobre él. ¿Sobre quién él? Sobre Jesús de Nazaret. No vayas a pensar que sobre Juan, es sobre Jesús de Nazaret. Y una voz que salía de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Estas palabras son más que importantes y tiene una connotación de origen. Nos vamos a remitir a Isaías, al profeta Isaías, en el capítulo 42, para que podamos entender mejor este episodio. Te quiero comentar que, si tú no sabías, el libro de Isaías es el libro más largo es el más grande en extensión de los que tiene la Biblia, y que el libro de Isaías, en realidad, bajo el mismo nombre de Isaías, se distinguen, de acuerdo a los exégetas, tres distintas épocas en que fue escrito. El más antiguo, más o menos, data del año 750. El intermedio y el tercero datan más o menos de los años 300 a 250 antes de la llegada de Cristo. Pero los tres utilizan el mismo nombre, Isaías. No vayas a pensar tú que el Isaías que hizo el primer capítulo y el primer versículo es el mismo que escribió el último. Hubiera vivido un montón de tiempo. Bueno, aún así, pues tal vez fuera posible, pero no fue así. Te voy a leer de dónde viene este sustento en la expresión de Mateo. Te voy a leer del capítulo 42 de Isaías. Comienza el versículo primero. Dice: este es mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él para que dicte el derecho a las naciones. Y te voy a leer un poquito más adelante. Bueno, te voy a leer todo porque es bellísimo. Esto se le conoce como el canto primero del siervo de Yahvé. Es un himno. El versículo 2 dice: no vociferará ni alzará el tono, y no hará oír por las calles su voz. No partirá la caña quebrada, ni apagará la mecha mortecina. Proclamará la justicia con lealtad. No desmayará, ni se quebrará, hasta implantar en la tierra el derecho, hasta que las islas esperen su enseñanza. El significado de islas es lo que no era conocido, los territorios geográficamente desconocidos. Eso era una isla. Continúo, versículo 5. Esto dice el Dios Yahvé, que ha creado y desplegado el cielo, que estableció la tierra y su vegetación, que da aliento al pueblo que la habita y espíritu a los que andan por ella. Yo, Yahvé, te he llamado en nombre de la justicia, te tengo asido de la mano, te formé y te he destinado a ser alianza de un pueblo, a ser luz de las naciones. ¿Qué te parece? O sea, esto piensa que fue escrito, te repito, más o menos 750 años antes de que llegara Jesús a este mundo, a través del primer profeta Isaías, que, por cierto, luego se les va poniendo un sobrenombre a los profetas de acuerdo a su misión,
En el caso del primer Isaías, se le conoce como el profeta del consuelo. El segundo Isaías se le conoce como, como el profeta del cielo nuevo, para que veas que tienen su porqué. Bueno, esto es lo que nos narra Mateo con relación a este momento sublime dentro de la vida de Jesús. Bueno, ahora vamos a ver cómo lo aborda Marcos. Y Marcos, estoy aquí buscando, aquí, perdóname, si quieres tú remitirte a tu Biblia, vete a Marcos. Y Marcos, ya vimos que también primero se refirió a la predicación de Juan Bautista, que ya vimos la semana pasada. Pero en lo que se refiere al bautismo de Jesús, nos cita Marcos, capítulo 1, versículo 9. Dice, por aquel entonces vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en forma de paloma, bajaba sobre él. Entonces se oyó una voz que venía de los cielos. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Ves que son prácticamente la misma narrativa de ambos evangelistas. Y eso es lo que cita nada más Marcos con relación al bautismo, porque ya después nos va a empezar a hablar de la estancia de Jesús en el desierto previo a que iniciara su ministerio público. Y ahora vámonos a ver qué dice Lucas, perdóname, ando un poco disperso. Lucas, que es el evangelista del Espíritu Santo, obviamente, pues nos va a dar más detalles. Y lo interesante, ya vimos que en su narrativa dedicó gran parte de 2 capítulos a hablar sobre Juan Bautista y toda su misión que tuvo aquí. Y el, nos presentó cuando María estuvo, te repito, con su prima Isabel, etcétera, etcétera. Después nos habló Lucas también acerca un poco de la vida privada de Juan Bautista. Recuerdas que nos dio muchas similitudes entre el modo de vida de Elías, el gran profeta, segundo profeta más grande dentro del judaísmo, después de Moisés, y que tenía una similitud muy grande en cómo vivió Juan Bautista. Y nos habló de muchos rasgos de su personalidad, pero lo más importante para nosotros fue lo que Jesús dijo de él, de Juan Bautista. Muy bien. Pero después de que abordó Lucas la predicación de Juan Bautista y que nos citó también el que cayó en prisión, es el único de los evangelistas que nos cita esto. Ya hablamos de esa historia, que Herodes Antipas había también tomado indebidamente por mujer a la que era esposa de su hermano Herodes Filipo, y que por eso fue muy sancionado por Juan Bautista, y que esta Herodías, que era sobrina también de rey Herodes, se le pidió a su esposo que encarcelara a Juan, y después, aprovechando su astucia, ya vimos que a través de un hermoso baile de su hija Herodías, no, Herodías era ella, ¿qué te digo? Estoy quedando medio disperso el día de hoy. Salomé le pidió que le diera la cabeza de Juan Bautista, por lo cual fue decapitado.
y que obviamente cuando llegó esta triste noticia al conocimiento de Jesús de Nazaret, él se dolió mucho porque pues amaba a su, amaba a su pariente Juan Bautista, reconocía la gran obra que había hecho anunciando la llegada de alguien más grande que el propio Juan Bautista y se refería a Jesús de Nazaret. Bueno, dicho todo esto, te voy a decir qué es lo que dice Lucas acerca del bautismo de Jesús. Para esto me remito al capítulo 3 de su Evangelio, en el versículo 21. Y es bastante breve este Lucas. Fíjate que él nos cita. Toda la gente se estaba bautizando. Jesús, ya bautizado, se hallaba en oración cuando se abrió el cielo. Bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma, y llegó una voz del cielo: Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Lo que importa en esta narrativa de este Lucas son dos o tres puntos importantes. Nos habla también del nivel de bautismo acerca de la purificación que recibían. Recordemos que pues ya en estos tiempos en que fue escritos los evangelios de estos tres sinópticos, ya había una claridad en lo que significaba el bautismo dentro de la Iglesia Cristiana Católica, y por eso se atreven a poner en su narrativa la palabra bautismo. Por otra parte, aquí nos dice este Lucas, no que se rasgaron los cielos, como era la palabra, la expresión dentro de los judíos, sino únicamente que se abrió el cielo, dejándonos dejándonos a nosotros el que tengamos la certeza de que con este sacramento, como ya lo manejamos en nuestra Iglesia Cristiana Católica, es lo que nos abre la posibilidad de llegar al cielo. Entonces Lucas lo maneja más bien con ese sentido, o sea que se está abriendo el cielo para Jesús, al igual que para ti también se abre en el momento de tu bautismo. Después nos cita aquí Lucas que bajó sobre él el Espíritu Santo. Él sí nos pone aquí el Espíritu Santo. Aquí ya Marcos y Mateo nos dijeron el Espíritu de Dios. Lucas ya dice el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya fue presentado por Jesús y él escribió su Evangelio, Lucas, después de estos eventos. En forma corporal, o sea, una manifestación del Espíritu como una paloma. En esta alegoría, en esta imagen que estamos viendo, vemos esa paloma, y esa paloma, pues es una de las tantas personificaciones del Espíritu Santo en la Biblia. Recordemos que en un principio, cuando nos habla el Génesis, nos habla de un viento, el ruaj, que, que estaba sobre las aguas. Eso era el Espíritu Santo también, pero ellos no lo sabían. Después nos hablan también con agua, y cuando se da el fenómeno del diluvio en la época de Noé, pues también tiene mucha concordancia con el Espíritu Santo. Luego, después, posteriormente, vamos también a apreciar que se le cita al Espíritu Santo en forma de nube. Es por eso que en el Éxodo hemos hablado, esa nube va cubriendo con su sombra a todos los judíos rumbo a la tierra prometida, allá al pueblo de Dios, a los israelitas, y por las noches se convertía en fuego que les daba calor. Entonces, estamos ahí viendo otra acepción, otra forma de manifestación alegórica del Espíritu Santo. Entonces ya vimos viento, ya vimos agua, ya vimos nube, ya vimos fuego, y aquí estamos viendo paloma. Entonces, todo esto nos habla de
representaciones para nosotros del Espíritu Santo. Bueno, y concluyó Lucas poniendo, y llegó una voz del cielo: tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Aquí, ¿qué es lo importante? La expresión hoy. Cuando vemos en la Biblia esta expresión hoy, nos habla de que tenía que ser así, el hoy. Y esto también nos ilustra a nosotros para que se nos abra más tanto la vista como el oído, que son nuestros verbos del aprendizaje, de poder entender mejor la palabra de Dios. Y cuando tú escuchas el hoy, pues es una acción que está sucediendo ahorita y que va a tener, eh, no va a tener en el tiempo, más bien dicho, va a tener en el tiempo trascendencia eterna. Y esto pues va muy ligado a que este Dios y por lo tanto también Jesús ya posteriormente como imagen de Dios Padre existen antes, hoy y siempre. Entonces cuando tú oyes esa expresión de hoy, ya relacionas, es algo que tenía que suceder y es algo que está teniendo cumplimiento que me está dando a mí la claridad de que es algo que no va a tener fin, como tampoco no tuvo origen, siempre ha existido. Bueno, esto es lo que nos dice Lucas acerca del bautismo de Jesús. Y has de decir, bueno, ¿y qué nos dijo Juan? Pues fíjate que Juan no nos dijo nada, ¿no? No porque no le importara a Juan, al contrario, es un maestro para toda la enseñanza teológica de Jesús y en su evangelio, en su versión del evangelio, es sorprendente. Es más, de hecho, se supone, ya te lo había mencionado, que hubo dos, pudiéramos decir, antecedentes del Evangelio de Juan. El primero, más o menos, por el año 40, en que pues los otros, en que se estaba acabando de dar 5 o 6 años después, o 10 máximo, 10 para ser exactos, porque pues sí, la vida de Jesús pública comienza más o menos por el año 30. No, no. Comienza en el año 27, para ser exactos, en el otoño del año 27. Entonces, obvio, para cuando escribió Juan por el año 40, pues ya tenía como 13 años de haber sucedido estos eventos. Pero Juan no nos lo cita así escuetamente, al igual que Juan no nos cita otros momentos importantes, como pudo haber sido la institución de la Eucaristía. Pero Juan se aboca a resaltar otras cosas relacionadas con estos eventos que nos complementa lo que debemos de saber. Y yo te diría que en el caso de Juan, no, lo que te voy a leer ahorita no tiene relación con el bautismo propiamente, pero te habla de la trascendencia del que había llegado a este mundo, de Jesús de Nazaret. En el Evangelio de Juan, que es totalmente teológico, el prólogo de su Evangelio, que se conoce como un himno, el himno teológico de Juan, en su capítulo primero, escucha lo que dice y eso nos va a ayudar a complementar la idea del bautismo. Dice, en el principio existía la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella y sin ella nada se hizo. ¿Ok? Esto que en griego sería, la palabra sería el logos, en hebreo pues nos citan como la palabra, y en latín sería lo que conocemos como el verbo. Esas tres acepciones es lo mismo. ¿Qué es lo importante? Que la palabra de Dios es la fuerza, es la creación, el poder creador de Dios
en toda la extensión de la palabra. Entonces, dice, todo se hizo por ella y sin ella nada se hizo. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. ¿De quién te está hablando aquí? Te está hablando de Jesús y su vida, ¿no? Su vida pública. Él es la luz del mundo. Él, eh, sin él, con él no hay tinieblas. Bueno, hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan, se refiere a Juan Bautista. Este vino para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era la luz, ¿quién? Juan. No, Juan no era la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. Nos está hablando de Jesús. Jesús, luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre cuando viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. Aquí no quiero que te hagas bolas, aquí tú ves 3 veces la palabra mundo, pero para Juan y para los evangelistas y para el propio Jesús en su catequesis, el mundo tiene 3 acepciones. Uno, el mundo físico, que es el mundo en el que todos vivimos. Otro, el mundo, es una forma de referirse a la población, a todos los géneros, a todo el género humano. Ese es el mundo también. Y por otra parte, el mundo también se refiere al mundo del pecado, al mundo de la oscuridad, al mundo del príncipe de las tinieblas, al mundo de Satán. Cuando dice que el mundo no lo conoció, quiere decir, aquí en la tercera, te vuelvo a repetir, en el mundo estaba, en el mundo geográfico, y el mundo fue hecho por ella. ¿Quién hizo el mundo? Pues Dios Padre. ¿Y quién participó de esa creación? Pues el Espíritu Santo. Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los 3 hicieron la creación. Pero el mundo no lo conoció. ¿Quiénes no lo conocieron? Los que no siguen los mandamientos de Dios, los que están imbuidos por el mal. Ese es el otro mundo. Vino a los suyos, mas los suyos no la recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos. ¿Quiénes no lo reconocieron como Mesías? Los judíos. Pero a todos los que lo recibieron, les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. ¿Qué significa esto? Nos vino a traer fe, nos vino a que nos adhiriéramos a Él y hacernos hijos de Dios, porque creemos en Él y porque creemos en sus obras. Estos, o sea, nosotros, no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Aquí se refiere no a tu llegada física a este mundo, porque obvio, todos fuimos llegando aquí, porque, porque se juntaron los genes de tu padre con los genes de tu madre, y eso, pues como consecuencia tú llegaste. Eso fue, pudiéramos decir, consecuencia de la carne, y también consecuencia de, del deseo de hombre, pues sí, bueno, un deseo imbuido por el amor. Pero aquí resalta que nacimos por Dios, porque Dios lo permitió, porque Dios quiso que llegáramos a este mundo, porque Él nos conoce desde antes de ser concebidos y gracias a Él estamos aquí. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. ¿Quién es la palabra? La palabra aquí ya es Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la palabra de Dios. Entonces, al llegar a este mundo a través de la concepción de María, Virgen, y haber nacido, Él vivió entre nosotros y por eso usa la palabra morada. El morar significa vivir en. Por eso también decimos que algún día llegaremos a la morada eterna, la que Jesús nos ofreció, donde el Padre nos va a tener un espacio. Entonces, morar quiere decir también
Hay otro término que dice habitar o inhabitar. Cuando tú dices inhabita, es que vive en ti. Cuando tú dices habita, es que tú estás en determinado lugar. Y cuando aquí nos referimos a morada, quiere decir, en el sentido que lo pone aquí Juan, que Dios puso su casa a través de Jesús en nosotros. Y nosotros hemos contemplado su gloria. ¿La gloria de quién? La gloria de Dios Padre. Gloria que recibe del Padre como unigénito. Esto es importantísimo. Unigénito, la palabra único hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Juan daba testimonio de él, Juan Bautista, pero proclamando, este era del que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia por gracia. ¿Cuál es la plenitud de Jesús? El tiempo que estuvo entre nosotros aquí, la plenitud de Dios que hizo que por su deseo, su unigénito llegara, se abajara a condición humana y aún teniendo la divinidad celeste, se hiciera hombre. Y con eso nos trajo gracia por gracia, como dice aquí, porque ya teníamos muchas gracias de parte de Dios. Pues por si fueran pocos, nos envía a su unigénito para que nos traiga más gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. Eso ya lo que te digo que para los judíos es la Torá, sus 5 primeros libros de su Torá. La gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Esto es importantísimo. La gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Aquí ya Juan también ya utiliza el término de Jesucristo, que estamos muy acostumbrados a escucharlo y a repetirlo. Lo correcto, el nombre de Jesús es Jesús y su adjetivo de glorificación es el Cristo, porque Él es el Mesías. Entonces, lo correcto sería que nos refiriéramos Jesús Cristo, pero no nos vamos a poner aquí a querer vernos como cosa aparte. Cuando tú oigas Jesucristo, es correcto, no te pongas a decir más, pero que tú sepas que Jesús es el nombre, Cristo, su rango, su advocación, su grandeza, su gloria, eso. A Dios nadie le ha visto jamás. Lo ha contado el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Entonces aquí ¿qué nos está diciendo el Evangelio de San Juan? Nos vuelve a refrendar que el único que conoce a Dios Padre es Dios Hijo, es Jesús, y que Él nos los reveló a nosotros. Y que este Jesús humano, Jesús de Nazaret, está en el seno de Dios, del Padre. Sí, y por la gracia de Él, pues, nos hizo también a nosotros coherederos y nos dio la filiación también, la filiación divina con Dios Padre. Bueno, esto que te leí es únicamente lo que se refiere en la Biblia al evento del bautismo de Jesús. Entonces, Juan, te digo, no aborda en sí el bautismo, pero la narrativa que te di nos ayuda a comprender mucho de lo que fue este momento. Bueno, para complementar esto, yo quiero darte vamos a abordar dos subtemas, pudiéramos decir, importantes. Uno va relacionado sutilmente con lo que te pedí en la semana pasada de que tú escribieras para ti quién es Jesús. Quiero que lo sigas guardando eso, pero te quiero dar a ti ahorita una idea más precisa de quién es Jesús. Y este Jesús tiene
Jesús es el unigénito, que el unigénito ya vimos que es el único hijo, no solamente porque en algunos momentos vemos o vamos a ver que se cita al primogénito. El primogénito es el primero de una familia, el primer hijo. No quiere decir por fuerza que haya otros hijos más, aunque es lo más común. Y por esa razón, desde los tiempos judaicos, y todavía podemos decir es acostumbrado, el primogénito muchas veces tiene algunas concesiones adicionales sobre el resto de sus hermanos. Pero en el caso de la Biblia, no decimos Jesús el primogénito, decimos Jesús el unigénito. ¿Por qué? Porque es el único que tiene el gen divino de Dios. Pero además de esto es una de las características de quién es Jesús. Es el Hijo de Dios, es el único Hijo de Dios. Esa es una de las características que tú tienes que tener muy claro, de que estudiamos a Jesús, el unigénito de Dios. La otra cuestión que debes de tener muy claro es que Jesús es el Mesías. En este evento del bautismo de Jesús, hay otra forma de contemplarlo, que se dice, se comenta, se expresa que con este momento comenzaron los tiempos mesiánicos. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús, por ser el unigénito de Dios y por haber llegado a este mundo en los tiempos de la plenitud, Dios Padre lo envía para que Él sea el Mesías de este mundo. El Mesías, y la palabra de Mesías ya hemos visto que tiene diferentes acepciones, que igual puedes decir Mesías, que puedes decir Salvador, que puedes decir el Cristo, que puedes decir, no sé, alguna otra palabra que nos hable de que Él es la esperanza que todo mundo deseábamos que llegara y que a través de Él íbamos a conocer la grandeza de Dios Padre a través de la palabra de Dios Hijo, de Jesús de Nazaret y de sus obras. Entonces, ese es otro de los atributos o características que tiene Jesús de Nazaret. La tercera característica que tiene es que Jesús es el siervo de Yahvé. Así como María, cuando fue la anunciación por medio del arcángel Gabriel, se convirtió en la sierva de Dios y que no puso restricción alguna para que en su seno albergara desde el punto de vista humano la formación de Jesús en su virginal seno, igual que en el caso de Abraham, que también se convirtió en el padre de la fe porque también aceptó sin restricción alguna la palabra de Yahvé Dios que le decía que le iba a llenar de una descendencia más grande que las estrellas del mar y las arenas de la playa, y se lo cumplió, como siempre cumple Dios sus promesas, y después también Jesús las cumple. Bueno, entonces por esa razón, este Jesús es otra de sus características, que es el siervo de Yahvé. Y la última característica es que es el Hijo del Hombre. Sobre estos dos últimos términos del siervo de Yahvé, para que lo entiendas mejor, me quiero remitir al mismo, libro de Isaías. Para ser exacto, me voy a remitir al capítulo 42, versículo primero, que ya lo vimos en parte con lo que Mateo nos citó. Pero me gustaría, mejor te voy a leer, como ya vimos el 42, te voy a leer del mismo Isaías mejor, del capítulo 61, para que
redondez esta idea de Jesús, siervo de Yahvé. En el capítulo 61 del libro de Isaías, el Espíritu del Señor me acompaña, por cuanto que me ha ungido Yahvé, me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad, a pregonar año de gracia de Yahvé y un día de venganza de nuestro Dios para consolar a todos los que lloran, para darles diadema en vez de ceniza, perfume de fiesta en vez de duelo, alabanza en vez de espíritu abatido. Se les llamará robles de justicia, plantío de Yahvé para gloria suya. Para ubicarte un poco más, en unas 2 clases vamos a hablar acerca del grito mesiánico de Jesús con el que inicia concretamente ya en su catequesis, en su enseñanza, su vida pública. Aquí, con el bautismo, está siendo reconocido como el unigénito de Dios. Después de esto va a venir el episodio en que se vaya a retirar al desierto para preparar su actividad pública. Y después de eso ya la acción de que va a comenzar a predicar con estos versículos que te acabo de leer, lo va a inaugurar en la sinagoga. Pero esto te puede a ti redondear ahorita el concepto de por qué Jesús, además de ser el Hijo de Dios, es el Mesías. Es el Mesías esperado. Que los judíos religiosos, sobre todo, no lo hubieran querido reconocer así, tristemente es otra historia. Y en lo que se refiere al siervo de Yahvé, ya lo leímos en el capítulo 42 que nos citó Mateo. Ese siervo de Yahvé en Isaías va a tener 4 etapas diferentes. En esta que leímos del capítulo 42 es el primer cántico, el primer canto del siervo de Yahvé. Pero en nosotros es diferente las circunstancias y va a acabar siendo el siervo sufriente de Yahvé, cuando ya el profeta nos va a ir dando los pormenores de lo que va a ser su pasión y muerte. Pero entonces está perfectamente documentado el que Jesús es el siervo de Yahvé. Y el cuarto atributo del Hijo del Hombre, esto viene como consecuencia de profecías que están citadas en Ezequiel y en Daniel. Aquí vamos a ver si vemos, déjame ver si te localizo rápidamente la de Daniel. Déjame ver, creo que sí la tengo aquí medio ya apartada. Para que te ubiques, te voy a leer de Daniel el capítulo 7 y me voy a remitir concretamente al versículo 13. Y esto dice Daniel, fíjate. Bueno, es más, te voy a leer para que entiendas mejor esto. Un poquito antes. Daniel está mirando, tiene una visión en el que ve 4 bestias y esas bestias le dejan a él con una incertidumbre muy grande. Pero también en lo que está viendo después de esto, dice, fíjate, hay una subdivisión del capítulo 7, un apartado, que dice visión del anciano y del ser humano. Es el versículo 9. Dice, mientras yo seguía mirando, prepararon unos tronos y un anciano se sentó. Sus vestidos eran blancos como la nieve, sus cabellos
como lana pura, su trono llamas de fuego, las ruedas fuego ardiente. Fluía un río de fuego que emanaba delante de él. Miles y miles le servían, millones le acompañaban. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Seguía mirando fascinado por las barbaridades que decía aquel cuerno. Ahorita te voy a explicar de eso del cuerno. Y vi que mataron a la bestia. A otras bestias les quitaron el poder, pero dejaron otras vivas. Seguía mirando y en la visión nocturna vi venir sobre las nubes del cielo alguien parecido a un ser humano que se dirigió al anciano y que fue presentado ante él. Le dieron poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su poder es eterno y nunca pasará, y su reino no será destruido. Esto, de esta profecía de Daniel, es una clara referencia en un vocablo apocalíptico a los tiempos finales de la escatología, los tiempos finales de la humanidad, en que vamos a llegar al reino de Dios, al reino de los cielos. Y el anciano que está aquí, obvio, es Dios Padre, y el que es como hijo de hombre es Jesús. Y este Jesús es muy interesante porque él mismo fue el que durante su vida pública, él mismo se hacía referencia que él era el hijo de hombre. Y tú lo vas a ver en muchos términos, en muchos momentos. Entonces, ya con esto tienes 4 ingredientes que tienen que formar parte de lo que para ti y para cualquier cristiano católico es Jesús, o lo que debe de ser Jesús. Es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el siervo de Yahvé y es el Hijo del Hombre. A esto tú le puedes agregar 20,000 cosas, pero no puede faltar esto. Bueno, y ya para cerrar te voy a comentar algunas reflexiones que el padre Carrillo nos hace en su libro de Jesús de Nazaret acerca de este momento del bautismo. Dice así: por una parte, el bautismo es conferido bajo el signo de conversión, que en hebreo se decía teshuvá y en griego se dice metanoia, tomando así lo esencial de la predicación profética. Juan bautizaba sumergiendo a los creyentes en las aguas del Jordán, y ellos confesaban sus pecados. La acción simbólica exterior era signo de una realidad espiritual, la purificación de los pecados. Por otra parte, es dado a fin de preparar los corazones para la venida próxima del reino de los cielos. Se refiere a Jesús como nos los presentó Mateo y también como nos los presenta, como me representa Mateo. Agrego, además Juan anuncia ya la presencia de otro personaje de mayor dignidad, el Mesías. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ya hemos dicho que el fuego es una forma de ver al Espíritu Santo y al mismo tiempo es un símil de que el fuego purifica todo. Entonces, eso es lo que van a recibir los apóstoles en el día de Pentecostés y que tú recibes el día de tu bautismo. La purificación que obrará el bautismo dado por el Mesías, o sea, el bautismo trinitario, será más radical y más perfecta. La expresión en Espíritu Santo y fuego dice que nos lava, limpia y purifica tan honda y radicalmente como el fuego que purifica los metales. Jesús, siempre dócil a la voluntad de su Padre, debió descubrir a la luz de la fe que tenía que ir a encontrarse con Juan Bautista y ser bautizado por él. Y fue al Jordán. Juan se resistía y le decía: soy yo el que necesita ser bautizado por ti,
y tú vienes a mí? Pero Jesús respondió, déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Ya lo vimos. Jesús fue exento de todo pecado, por lo tanto, no necesitaba sujetarse a un bautismo de conversión para perdón de pecados, porque no los tenía. Sin embargo, quiso someterse al bautismo de Juan en unión con todo su pueblo, porque era solidario de sus hermanos, con quienes compartía la misma naturaleza humana y a quienes venía a salvar. Además, reconocía en el ministerio de Juan un elemento del plan querido por Dios como etapa última de preparación para los tiempos mesiánicos que con él se inaugura. Al recibir el bautismo de Juan, Jesús debió orar pidiendo, como dice Lucas, él oraba. Dices, bueno, ¿para qué oraba Jesús si no tenía pecados? Aquí nos dice lo que estaba pasando. Al recibir el bautismo de Juan, Jesús debió orar pidiendo el perdón de los pecados de su pueblo y de la humanidad en él representada. Y la oración de Jesús subió a Dios y fue escuchada. En aquel momento terminaba la era antigua, la época de preparaciones, y se inauguraba de inmediato los tiempos nuevos, los tiempos mesiánicos. Al evocar el bautismo con el Espíritu que Jesús recibió en el Jordán, los evangelistas coinciden en presentar una misma sucesión de 3 cuadros. 1. Jesús ha sido ya bautizado y sale del agua. Aun cuando el relato del Jordán guarda una unidad, sin embargo parece lícito subrayar que Marcos y Mateos distinguen claramente 2 escenas o momentos. El bautismo en agua que recibe Jesús de manos de Juan en las aguas del Jordán y el bautismo en el Espíritu que recibe de parte de Dios, habiendo ya salido del río. Lucas precisa que Jesús estaba en oración. Aquí estamos viendo, entonces, de acuerdo a este relato, que Jesús tuvo 2 bautismos, la conversión que Juan ejerció en el Jordán en él, y después, cuando desciende la paloma sobre Jesús, como el bautismo del Espíritu de parte de Dios Padre. Jesús tiene una doble visión. Jesús, me refiero a Jesús. Los cielos se rasgaban. Hay que subrayar la expresión fuerte. Fue Jesús quien vio el verbo ver. Ya sabemos la importancia que tiene. Se trata, por tanto, de una experiencia personal del mismo Jesús y no solamente de un signo sensible en forma de los circunstantes como pudiera parecer. En segundo lugar, rasgarse los cielos o abrirse el cielo es una imagen que la Biblia emplea para afirmar una comunicación inexpresable en términos humanos entre el cielo y la tierra, y una revelación de parte de Dios aplicada a Jesús. Esta imagen indica que en él y a través de él va a comenzar una etapa nueva de comunicación de Dios con los hombres. Dios se revelará al mundo de manera nueva e inédita. Jesús sale y la expectación mesiánica se formulaba con referencia a 3 pasajes del profeta Isaías que ya vimos, que anunciaban la venida del Espíritu de Dios sobre la libertad de Israel. Esta liberación mesiánica era concebida como un nuevo éxodo y un nuevo paso por el Mar Rojo. La expresión de Marcos, descendía en él, en Jesús, indica en este texto griego que el Espíritu no solamente bajaba sobre Jesús, sino que entraba en su interior. Jesús es ungido por Dios con el Espíritu Santo para poder llevar a cabo su misión mesiánico-profética. El Espíritu Santo es simbolizado como una paloma. Esta imagen alude muy probablemente al Espíritu de Dios que aleteaba sobre las aguas en la primera creación, en el Génesis. En este momento,
gracias a la fuerza del Espíritu, está sugiriendo una nueva creación. Finalmente es posible que las tres descripciones de los evangelistas escondan alusiones a otros pasajes bíblicos. Ese mismo pasaje expresa un deseo. Si se rasgaran los cielos y Dios Padre descendiera, ¿qué pasaría? En cuanto a Mateo y Lucas, parece evocar escenas del profeta Ezequiel cuando dice, se abrió el cielo y vi, Ezequiel lo cita en su capítulo 1, versículo 1, y el Espíritu vino sobre mí, Ezequiel lo cita en su capítulo 2, versículo 2. O sea que ya desde el profeta Ezequiel se dice esta expresión. Será enviado con fuerza divina, Ezequiel, a desempeñar una misión en el pueblo de Israel. Después, Jesús escucha una voz que dice, tú eres mi hijo. En Marcos y en Lucas la voz se dirige a Jesús. En Mateo, a los circundantes, a los presentes. La voz viene del cielo. Los cielos es una circunlocución para designar a Dios. Es pues Dios mismo quien habla a Jesús. La segunda frase, en ti me complazco, unida a la venida del Espíritu, es una alusión suficientemente clara al oráculo del profeta Isaías sobre el siervo de Yahvé, que ya también leímos. He aquí a mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él y dictará ley a las naciones. Jesús tiene la experiencia de ser el siervo de Dios, su elegido, objeto de las complacencias divinas y ungido con el Espíritu Divino. Su misión mesiánica no será regia, o sea, no será de las dimensiones de que yo soy un rey y ríndeme pleitesía, sino a la manera de un profeta siervo de Dios, anunciado en las Escrituras. En el Evangelio de Lucas la palabra divina es diferente. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Lucas se inspiró en el Salmo Mesiánico 2, versículo 7, aplicado a Jesús, y sirve para entronizarlo como el Hijo Rey Mesías, que ungido por el Espíritu va a establecer en el mundo el reino de Dios. Deja ver si de casualidad. No, te lo dejo pendiente. Te iba a dar otra lectura, pero no tiene caso. La significación teológica de esta escena del bautismo dice, en sentido fundamental, importante, de este importante pasaje, es el siguiente: cuando Jesús ve que los cielos se rasgan y que y que en él el Espíritu Santo desciende y escucha la voz del Padre, Jesús tiene una fuerte experiencia de su filiación divina y de su futura misión. Él es al mismo tiempo como Isaac, el hijo de la promesa, pero cuyo sacrificio Dios ha pedido a Abraham, como un nuevo Moisés, que debe ser jefe de un nuevo pueblo de Dios, como un nuevo profeta lleno de la fuerza del Espíritu para realizar una misión como el siervo de Yahvé, objeto de las complacencias divinas y como el rey Mesías que debe establecer en el mundo el reinado de Dios. Entonces, esto es muy fuerte para Jesús. Está cayéndole toda su tarea que tiene enfrente. A nivel de los evangelistas, es claro que Jesús no es una simple réplica de los personajes históricos que citamos, como fue Moisés, como fue Abraham, como fue Isaac. La gran diferencia de que Yahvé Dios no permitió a fin de cuentas que Abraham sacrificara a Isaac, pero con su unigénito sí va a permitir que entregue su vida en remisión de nuestros pecados. Él, Jesús, es verdaderamente el Hijo único, el Hijo amado, lleno del Espíritu Santo, en quien el Padre se complace.
Él realizará en plenitud, en un nivel superior y en un plano más elevado, las misiones parcialmente encomendadas a las grandes figuras de la historia de la salvación. No se trata de una efusión del Espíritu Divino que santifique a Jesús. Él es santo y fue lleno de Espíritu Santo desde el primer instante de su concepción en el seno purísimo de la Virgen María. Jesús como humano. La función que el Espíritu Santo va a desempeñar ahora en Jesús se sitúa en el orden de su actividad mesiánica y profética. Por voluntad de su Padre, Jesús debe proclamar que el reinado de Dios ha llegado y que las potencias del mal van a ser arrojadas fuera. Se trata, por tanto, de una efusión carismática del Espíritu Santo sobre Jesús para inaugurar la nueva era, los tiempos mesiánicos, según los textos de los relatos del bautismo de Jesús, dado al Mesías poder para dirigir a su pueblo. Va a ser ungido con muchos carismas como el espíritu de ciencia, de temor de Yahvé, y muchos más. Un espíritu divino dado al siervo de Yahvé para poder entregar como un nuevo Moisés la ley nueva que será proclamada hasta los confines de la tierra. Un espíritu de fortaleza, misericordia, compasión, solidaridad que invadirá al Mesías profeta para poder evangelizar a los pobres, sanar los corazones destrozados, liberar a los cautivos, para dar vista a los ciegos, pregonar un año de gracia de parte de Dios y considerar a los sumergidos en la aflicción. Entonces, con todo esto, Jesús queda lleno de Espíritu Santo y listo para que de ahí se vaya al desierto a programar su función mesiánica. Me colgué 1 o 2 minutos más, discúlpame. Espero te pido que por favor mandes constancia de tu asistencia y también que me permitas que te ponga la canción de cierre. Agradezco mucho la presencia de Jesús de Nazaret y del Espíritu Santo entre nosotros, el que nos conduzcan, y te deseo a ti que tengas una agradable noche, magnífica semana, y que si Dios lo permite nos veamos aquí la próxima semana para poder continuar estudiando la palabra de Dios a través de los santos labios de Jesús de Nazaret. Que descanses, bonita noche. ¿Quieres que suba mi